Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Sabes, estaba escuchando una noticia acerca de la NFL. Y de hecho esta noticia se dio el año pasado, pero salió a relucir de nuevo porque pues son las fechas del Super Bowl y las temperaturas bajan demasiado durante el Super Bowl, durante el invierno. Y estaba recordando una noticia de un fan de Kansas. Estaban en la playoffs, en las eliminatorias contra los Delfines de Miami, y había una advertencia de frostbite. Le dicen frostbite cuando la temperatura baja demasiado y entonces hay riesgo de que el invierno, de que la temperatura empiece a quemar tu piel, la empiece a dañar. Y hay quemaduras graves. Recuerdo entonces que había esta advertencia porque las temperaturas iban a bajar demasiado y sin embargo estaban los estadios llenos y estaba la gente muchas veces incluso sin playeras, gritando y animando a su equipo. Fue entonces cuando Kansas peleó contra los Delfines de Miami, que temperaturas se registraron en los menos 20 centígrados, con ráfagas de fuego que incluso lo hacían sentir menos 30. Imagínate lo que es eso. 15 de los que estaban ahí, que los que se reportaron, habrá más, pero 15 fueron a dar al hospital. Y la mayoría de ellos terminaron amputados, perdieron dedos, perdieron piernas, nariz, porque el daño había sido tan severo. Ahora, entrevistan y le preguntan de los que perdió dedos el año pasado y le preguntan qué es lo que estaba pensando, si valía la pena. Y fíjate lo que responde, me llama mucho la atención esto. Decía, simplemente ser parte de la experiencia de los Kansas es un lugar único para ver un partido de fútbol y mucho más cuando es un partido de playoffs como este. ¿Quieres estar allí para apoyar a tu equipo? Simplemente quería hacerlo
no tenía opción. Le preguntan si lo volvería a hacer. No tengo opción. Ya compró su boleto. ¿Qué es lo que pasa en la mente de estas personas? Sabes, el día de hoy quiero ver contigo dos puntos bastante sencillos: el milagro y la reacción. Quiero ver contigo que ante el milagro de Jesús hay dos grupos de personas y sus reacciones son diferentes. Quiero ver contigo que los atrofiados se indignan y los transformados glorifican. La semana pasada, ¿te acuerdas? Habíamos visto a Jesús una vez más confrontando a su audiencia, apuntándolo a quién es Él. Le preguntan por los asesinatos de Pilato y Jesús responde una vez más que todos somos merecedores del sufrimiento, pero por la gracia de Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Ahora ve conmigo entonces al versículo 10. Está otro día, Jesús está predicando en la sinagoga. Es un predicador invitado, un predicador conocido. Para este entonces Jesús ya había hecho milagros, ya había predicado su mensaje varias veces en varios pueblos. La gente lo conocía, la gente quería estar con él, la gente quería ver lo que él hacía. Y ahora, en este día de reposo, era un sábado, para nosotros un fin de semana, un domingo, donde nos reunimos a adorar a Dios. Gente había hecho tiempo, se había organizado, se había bañado. Y ahora era un día especial porque Jesús iba a estar en esa sinagoga, en esa iglesia con ellos. Me imagino que gente que tal vez no había ido a esa iglesia por algún tiempo, pues ahora quería ir porque pues no va a ser el pastorcito Samuel, iba a ser Jesús. Y entonces Jesús iba a predicar. Y ahora entonces la gente se reúne y quiere ver una vez más lo que Jesús es capaz de hacer, lo que Jesús quiere hacer, lo que Jesús quiere decir. ¿Te acuerdas que la gente había reconocido que él enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos? Una cosa es decir que soy bueno en fútbol. Otra cosa es demostrarlo en la cancha, ¿no es cierto? Había maestros que proclamaban grandes cosas. Jesús tenía la autoridad de poder demostrar las profecías que le había dado Dios a su pueblo, las profecías que él estaba cumpliendo. Jesús estaba predicando en esta sinagoga y imagínate la conmoción, la expectativa. Me imagino que había más gente de la que acostumbraban ver. No había aire acondicionado. No había muchas ventanas, me imagino que había un poco más de calor que de costumbre, había menos espacio que de costumbre, las cosas estaban más apretadas que de costumbre. Jesús estaba predicándoles en este día de reposo en la sinagoga y Lucas nos dice, y había allí una mujer encorvada. Y Lucas nos dice que de ninguna forma y de ninguna manera esta mujer había podido ser sanada. 18 años encorvada. Imagínate la escena en este momento. Es una mujer que no se puede parar bien, que no puede caminar bien. Es una mujer que por 18 años ha estado luchando con esto. Su visión ha sido limitada. Esta mujer encorvada tenía una discapacidad física, no podía caminar bien. Esa deformidad la imposibilitaba de tener una visión completa. Lo único que podía ver eran el suelo y cada paso que daba.
Sabes, comentaristas escriben que tal vez lo que esta mujer tenía era espondilioartritis axial, una deformidad donde las vértebras se fusionan y la espalda entonces toma una forma de 90 grados. Prácticamente estás agachado así 90 grados, lo único que ves es el suelo. Me pongo a pensar en el dolor de esta persona en cada paso que daba. Me pongo a pensar en que si tenía familiares, si tenía trabajo, si esta enfermedad limitaba su trabajo, sus ingresos, si alguien, uno de sus familiares, había tenido el pensamiento de cuidar de ella, de procurarla mientras ella no podía valerse por sí misma. Me pregunto en la vestimenta de esta mujer, me pregunto en la higiene de esta mujer. Era una debilidad física que le impedía hacer tantas cosas que tenemos nosotros y que damos por sentado. Jesús está predicando en la sinagoga y de pronto ve allí una mujer que está encorvada y que de ninguna manera se había podido enderezar por más de 18 años. Me pongo a pensar en los remedios que ella había buscado, en los doctores que había procurado, en los charlatanes que la habían visitado, en el dinero que había perdido, en las lágrimas que había arrojado, en las noches de desvela que había malgastado. Esta mujer escucha que Jesús está en la sinagoga. No había nadie que le podía dar remedio a sus dolencias, y esta mujer ve a Jesús como su último recurso. 18 años que no podía caminar bien. No se nos dice que es una anciana. Hay una palabra específica para una mujer mayor. Sin embargo, se nos dice que es una mujer. Me pregunto cuándo fue que empezó a deformarse. Me pregunto las oportunidades que perdió, si estaba casada, si tenía un enamorado, si fue madre, o si todas esas oportunidades se perdieron junto con esa dolencia. Pero había escuchado que Jesús estaba en la sinagoga y era su única oportunidad después de 18 años. Y no sé dónde vivía esa mujer, pero me imagino que cada paso que daba desde su casa hacia la sinagoga, la gente se la quedaba viendo. Con esa espalda deformada, cada paso se dificultaba, cada paso le molestaba. Sin embargo, va a buscar a Jesús y Jesús la ve ahí. Comentaristas entonces dicen que puede haber sido una fusión de unas vértebras, pudo haber sido entonces una malformación congénita. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que Lucas lo describe como una enfermedad causada por un espíritu. Ahora, Lucas es médico, ¿cierto? A lo largo del Evangelio, Lucas ha diagnosticado enfermedades como enfermedades, ¿no es cierto? No es que Lucas le echa todo al azar de lo espiritual. Lucas ha diagnosticado dolencias físicas y Lucas ha identificado malestares espirituales. Dice que esta enfermedad es causada de la cosmovisión. Y sabes, esto me recuerda una vez más de la amplitud de la cosmovisión que tenemos en la Biblia. Y me recuerdo una vez más que la creación de Dios, el imago Dei, el hombre y la mujer reflejan la imagen de Dios y somos más que un cóctel de químicos. Sabes que hay cuestiones en nuestro corazón, en nuestra vida, que no se pueden explicar simplemente como una ausencia de una proteína en nuestro cuerpo. Y tampoco se pueden solucionar simplemente con una píldora o una vitamina. Sabes, la Biblia tiene una cosmovisión mucho más amplia de lo que somos nosotros y nos reconoce como seres físicos y seres espirituales.
Y al parecer Lucas está diciendo que esta dolencia está reflejada en un aspecto físico, pero Lucas está diciendo que tiene una causa espiritual, una enfermedad causada por un espíritu. Sabes, hay veces, y se los he dicho desde antes, ¿no? El cristiano, si es habitado por el Espíritu Santo, no puede ser poseído por ningún espíritu maligno. No vivimos en superstición, no vivimos en miedo. No. Pero sería muy inocente de nosotros, sería muy incrédulo de nosotros si negamos que hay una realidad afuera, incluso de lo que entendemos. Pero sabes, hablando dentro del pueblo de Dios, me atrevería a decir que muchas veces sufrimos físicamente por causas espirituales. No siempre, algunas veces. Como por ejemplo, sabes, hay veces que tengo un dolor de cabeza y estoy demasiado estresado. Estoy en el tráfico, me quiero pelear con todos. Estoy estresado por los aranceles del Trump. Estoy estresado por cómo va a afectar esto. Estoy estresado por los precios de acá. Y estoy en suma estresado, estoy agobiado, no soporto a nadie. Y sabes, tengo un dolor de cabeza. Ahora, sé que una aspirina va a aliviarme el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿no estarías de acuerdo conmigo que mi corazón ansioso, incrédulo, impaciente es una causa más profunda que simplemente un dolor de cabeza? ¿Sabes por qué te digo esto? Hay otra opción para esta mujer encorvada y me pareció bastante interesante y la quiero compartir contigo. ¿Sabes? Comentaristas dicen que así, puede ser una situación congénita, puede ser una espondilioartritis axial. También hay comentaristas que dicen que es una escoliasis histérica. Y esta escoliasis histérica o este tipo de escoliasis histérica surge por una ansiedad extrema, surge por un estrés extremo y los músculos se van agarrotando, se van endureciendo y esta mujer poco a poco va perdiendo fuerzas o esta mujer poco a poco se va deformando. Ahora me preguntas, no lo sé, no soy médico. Lo que sé es que Lucas lo diagnostica siendo doctor como no solamente una situación meramente física, sino que es causada por algo espiritual. Si es así, me pregunto entonces en las mentiras que este espíritu maligno le ha convencido a esta mujer que aparentemente hasta donde sabemos no conoce a Dios. Porque una vez más estoy convencido que el cristiano, si es inhabitado por el Espíritu Santo, no puede ser poseído por ningún demonio, no puede ser oprimido por ningún demonio. Sin embargo, esta mujer, por una causa de un espíritu maligno, está encorvada. No sé su situación de vida, no sé sus pesares, no sé sus ansiedades, no sé lo que estaba pasando en su corazón. Sin embargo, esta mujer ha estado 18 años inválida, deformada por una causa espiritual. Sabes, Agustín de Hipona habla, te voy a enseñar latino y es gratis, ya va incluido. Habla de incurvato sin se, ¿sabes? ¿Lo has escuchado? Literalmente significa doblado hacia uno mismo. Agustín de Hipona habla de la condición humana y nos describe a nosotros como nuestro corazón está doblado hacia nosotros mismos. Estamos encorvados.
La semana pasada mis hijos me estaban enseñando un video de un récord mundial de una persona que tenía las uñas más largas. Fueron cosas que deseo no haber sabido o no deseo ver, pero las voy a compartir contigo. Sabes, este hombre rompió el récord de las uñas más largas y me estaban enseñando mis hijos que estas uñas estaban totalmente deformadas. No parecían uñas, era una bola endurecida, bastante repugnante. Y entonces lo que pasaba es que las uñas crecían y la gravedad entonces las iba encorvando y las uñas iban enroscando y las uñas no parecían uñas. Era un montón endurecido de mugre. Y este hombre estaba orgulloso porque había roto este récord de las uñas más largas del mundo. Y eran unas uñas torcidas. Ahora, Agustín de Hipona describe nuestro corazón como un corazón deformado, antinatural. Que nosotros nos hemos doblado hacia nosotros mismos y todos nuestros deseos ahora, en vez de apuntar a Dios, apuntan hacia nosotros. Todos nuestros anhelos ahora apuntan hacia nosotros, nuestras pasiones apuntan hacia nosotros. En Romanos capítulo 1, Pablo lo dice, obscurecieron su insensato corazón y en vez de adorar a su creador, empezaron a adorar a lo creado. Y se voltearon entre unos y otros y entonces le dieron rienda suelta a sus pasiones. Fíjate R.C. Sproul cómo lo describe, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Tenemos la noción de que somos inocentes, pero el problema es el contexto o es la economía, porque si no fuera la economía, híjole, yo no hubiera robado. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Está en nuestra naturaleza, porque nuestro corazón ha sido deformado. Nuestro corazón ha sido encurvado. Sugel Michelin, fíjate, la Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Sabes, esta mujer había sido encorvada. Tal vez había creído que la paz del mundo era suficiente. Tal vez había creído que si consiguiera esto era suficiente y tal vez lo consiguió y se dio cuenta que jamás sería suficiente. Tal vez la vida lo llevó a un punto de quiebra. Tal vez el desaliento de una relación rota, tal vez la economía, no lo sé, pero esta mujer estaba encorvada, estaba sufriendo. Me atrevería a decir como muchos de nosotros estamos sufriendo. Sabes, nuestro corazón encorvado, deformado, nos ha llevado a lugares que muchos de nosotros jamás hubiéramos pensado que nos encontráramos ahí. Nos hemos dado cuenta que nuestras acciones han despedazado muchas veces lo que más amamos. Muchas veces nosotros hemos sufrido o hemos llorado o hemos vivido en pecado por tantos años pensando que es imposible vencer a ese pecado. No sé si tú eres una de esas personas aquí. Las mentiras del mundo, las mentiras del enemigo te han convencido que para siempre estarás encorvado, que Dios no es suficiente, que te ha dejado, que te ha abandonado. Quiero que veas conmigo el corazón de Jesús. Jesús está predicando en la sinagoga y en la sección de mujeres, en la parte de atrás, a la derecha, había un grupo de bancas donde estaban las mujeres. Y me pregunto si esa mujer encorvada estaba sentada, estaba parada. Imagínate esa mujer encorvada a tal extremo sentada. No creo que haya podido ver algo.
Me imagino que estaba parada de forma oblicua hacia el predicador, porque si estaba parada aquí no iba a poder ver nada. Imagínate la escena. Imagínate toda la gente que estaba viendo a esta mujer. Era una escena dramática, era una escena incluso alarmante. Una mujer que estaba totalmente deformada, tratando de ver a Jesús con un cuerpo totalmente atrofiado y torciendo la cabeza para poder alzar los ojos y poder ver a Jesús. Me pregunto a las personas que estaban sentadas junto de ella, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán sentido? Sabes, había ahí una idea entre la gente que entonces sufres porque estás viviendo en pecado, y si el sufrimiento es grande, entonces estabas en un gran pecado. Y me imagino entonces que la gente se estaba alejando de ella, porque esta posición de cuerpo no era para nada normal, era anormal, era alarmante. La gente no la quería tocar. Sin embargo, Jesús la ve, fíjate, versículo 12, Jesús la vio y la llamó. La mujer está en la parte de atrás, Jesús la llama y ahora Jesús está enfrente y la mujer tiene que caminar hacia el frente. Me imagino que hay un silencio incómodo, hay pasos lentos, hay un cruce de miradas entre la gente, entre la mujer, entre Jesús. La mujer va caminando lentamente hacia el frente, con su cuerpo deformado, distrayendo la predicación. Jesús la ve, la llama, le dice: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y al instante se enderezó y Jesús la tocó. Imagínate la reacción de la gente. La autoridad que Jesús ha mostrado. 18 años nadie había podido hacer nada. 18 años siendo evitada. Jesús la ve, la llama, la toca y la mujer ha sido sanada. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad, y al instante se enderezó. ¿Te podrás imaginar esa escena? La mujer pudo pararse de frente. Te imaginas la gente asombrada, te imaginas el cuchicheo, los murmuros. Quiero que veas conmigo las reacciones. Vemos el milagro, quiero que veas conmigo las reacciones. Los atrofiados se ofenden. El versículo 14, la gente estaba asombrada, sin embargo había un oficial de la sinagoga que estaba indignado. La palabra para indignado es sumamente molesto, iracundo. Estaba enojado porque Jesús había sanado en el día de reposo. Y reacciona no reclamándole a Jesús, sino reclamándole a la gente por haber pedido un milagro el día de reposo. Nadie pidió un milagro. Jesús vio a esta mujer y la llamó. Hay 6 días en los cuales se debe trabajar, decía este principal de la sinagoga. Este es su razonamiento. Vengan pues en estos días y sean sanados, y no en un día de reposo. Sabes, había 39 trabajos que estaban solamente permitidos en el día de reposo para los fariseos. Solamente 39. Podías cargar algo en tu cabeza siempre y cuando sea un gorro. Podrías cargar algo en tu boca siempre y cuando solo sea una pipa. Podrías caminar si no pasaran los 1.5 kilómetros. Y la piedad de estas personas se medía con reglas. Y entre más piadoso, entonces más reglas. Y entonces entre más reglas demostrabas tu capacidad para obedecer a Dios. Si la gente andaba ahí cuidándose de cómo cada uno vivía el día de reposo. Y este hombre estaba ofendido porque Jesús había sanado en el día de reposo. Quiero que veas la reacción de Jesús. Versículo 15, hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban usando la ley a su propio beneficio. Dentro de estos 39 usos de la ley se permitía sacar a tus animales a tomar agua.
no sea que se vayan a morir de sed o se vayan a enfermar. Jesús se da cuenta de esto y les dice: hipócritas, ustedes tratan mejor a sus animales que a su prójimo. En el versículo 16, el argumento que Jesús hace dice: esta mujer es hija de Abraham, por lo tanto recibe las promesas de Abraham que Dios le ha dado a su pueblo. Y el día de reposo aún más es el día donde se reconoce y se recuerda que Dios sustenta a su pueblo. El día de reposo entonces era una convocatoria general del pueblo a confiar que Dios había sustentado su creación y era Dios entonces fiel, capaz y dispuesto a sustentar a su pueblo. Ahora el pueblo entonces era llamado a disfrutar a su Dios y a confiar en su Dios, a gozarse en lo que Dios había hecho. Ese era el día de reposo. No afanarse por tus campos, porque Dios creó su creación y Dios sustenta a su pueblo. No afanarme por mi trabajo, porque Dios sustenta a su pueblo. En este día voy a recordar quién es Dios, voy a gozarme en quién es Dios, qué ha hecho, qué ha prometido. Ese era el objetivo del día de reposo. Sin embargo, esta gente hizo reglas para asegurarse que no se caminara más de 1.5 kilómetros, que no se cargaran cosas más que un gorro, un sombrero y una pipa. Un predicador inglés, Martin Lloyd-Jones, fíjate lo que dice: el verdadero discipulado no busca cumplir reglas, sino refleja el amor de Cristo. Tim Keller: el legalismo intenta mantener las reglas por encima del amor. El evangelio coloca la gracia por encima de todo. En otras palabras, el fariseo obedece pero no ama. El cristiano ama y por eso obedece. Quiero que te des cuenta de esto. Quiero que te des cuenta de la transformación. La mujer encorvada ha sido sanada. Versículo 12, glorifica a Dios. Versículo 17, al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaron, pon atención, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. R.C. Sproul otra vez dice: así como el pecado nos inclina hacia nosotros mismos, solo la gracia de Cristo nos endereza hacia Dios. El corazón y el cuerpo de esta mujer habían sido enderezados. Ahora quiero que pongas atención en esto. La mujer, su primera reacción, ¿cuál es? Adorar a Dios, ¿no es cierto? Me pregunto si hubo alguien ahí que le tuvo que forzar para adorar a Dios. Alguien la condicionó para adorar a Dios. Fíjate que fue una reacción natural de esta mujer. Glorificaba a Dios. Las multitudes ven lo que Jesús hace, se regocijaban por todas las cosas gloriosas hechas por él y glorificaban a Dios. ¿Sabes? El atrofiado se indigna, el transformado alaba. Muchos de nosotros, te diría, que hemos vivido tanto tiempo en una cultura cristiana, que en vez de adorar a Dios por lo que ha hecho en la vida de los demás, por lo que está haciendo en la vida de los demás, nos ofendemos porque esas personas están rompiendo las reglas que nosotros mismos hemos creado. ¿Sabes? Entonces, híjole, como que esa persona tiene tatuajes y viene a la iglesia. Híjole, como que esa persona votó por el PAN y viene a la iglesia. Fíjate, esa persona tiene el cabello rosa y viene a la iglesia. Yo vi a esa persona tomando una cerveza y viene a la iglesia. Quiero que te des cuenta que el atrofiado se ofende, el transformado glorifica, y Jesús va a poner ejemplos de lo que significa esto. La mujer encorvada ahora glorifica a Dios, la multitud ahora glorifica a Dios. Y ahora Jesús va a explicar lo que acaba de pasar. Y para eso utiliza dos ejemplos, y sé que no los leímos ahí porque añadí esos versículos para este domingo.
porque creo que van mejor aquí, pero habla, ¿te acuerdas de la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura? ¿Te acuerdas? Y con eso vamos a terminar. Quiero que vean los ejemplos de Jesús. Del versículo 18 al 19, Jesús habla de un hombre, que este hombre tiene un huerto y entonces arroja una semilla a ese huerto, es una semilla de mostaza, y entonces Jesús dice que esa semilla llega a crecer, a ser un árbol. Tan grande es ese árbol que ahora es capaz de anidar diferentes aves. Jesús dice, ¿cómo compararé el reino de Dios sino como un hombre que sembró una semilla de mostaza y creció un árbol y ese árbol es tan grande que pudo anidar aves? ¿Te acuerdas? Después llega en el otro versículo y dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? Lo compararé con una mujer que esconde, literalmente dice esconde, levadura en 3 porciones de masa, en 3 porciones de harina y la hace crecer. ¿Qué significa esto? Jesús acaba de hacer un milagro. Vemos la reacción de esta mujer y ahora Jesús habla de una semilla y Jesús habla de levadura. Quiero que te des cuenta de esto. Fíjate lo que dice Charles Spurgeon acerca de la semilla de mostaza. Lo que comienza en debilidad humana termina en la grandeza de la gloria divina. Lo que dice otro autor acerca de la levadura, Hermann Havik, dice, la obra del Espíritu Santo puede ser invisible. Pon atención, la obra del Espíritu Santo puede ser invisible, pero su fruto es siempre innegable. Está describiendo la influencia del evangelio del reino de Dios en un pueblo torcido. Esta mujer ha experimentado la gracia de Dios y su reacción entonces es alabar, es transformada. Tiene inicios humildes, pequeños. Sabes, esta mujer no se paró y entonces fue a África a predicar el evangelio y a salvar miles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Gloria a Dios. Tiene comienzos humildes, tiene principios modestos y sin embargo ha sido transformada, ¿no es cierto? El pueblo ve la obra de Dios y entonces glorifica a Dios. ¿Sabes cómo entonces crece la masa con levadura? ¿Alguna vez alguien ha escuchado o se ha dado cuenta o ha notado cómo es que la masa crece con la levadura? Es imperceptible. Toma muchísimo tiempo, no hace ruido y sabes, trabaja en lo desconocido. Trabaja en lo que nadie ve, trabaja a través del tiempo y es el reino de Dios obrando en su pueblo. Entonces el transformado glorifica, en otras palabras, hermano, en otras palabras, el árbol plantado da frutos, el cristiano transformado glorifica y nuestro cambio siempre ha de empezar humilde. No sé a ti, pero a mí cuando me predicaron el evangelio no lo entendí. Y me tomó un año de ir a la iglesia, de ser asombrado por lo que Jesús era y todavía no entender y confiar en mis obras y confiar en mi justicia. Y me acuerdo un día, no sé cuál, pero me cayó el 20, es Jesús, es su justicia, es a pesar de mí. Es todo por su gracia. Y sabes, nadie daba 10 pesos. Nadie daba 10 pesos por mí. Dios me vio, me rescató, me levantó. Y poco a poco el evangelio fue transformando convicciones. El evangelio fue transformando decisiones, fue transformando afecciones. Llevo no sé ni cuántos, 20 años de cristiano y me falta infinidad te diría, por crecer, por arrepentirme. Y Dios no se ha rendido, sigue siendo paciente conmigo. No me creerás, tengo las mismas luchas que tenía hace 20 años. Algunas ya son menos, aparecen otras nuevas, pero es el evangelio de Dios moviéndome, haciéndome crecer
como la levadura. Ay, mira, este cristiano está creciendo, no escucho. Muchas veces es con puertas cerradas, con cuartos cerrados, con decisiones que nadie sabrá, con presupuestos reorganizados que nadie conocerá. Y es el Evangelio, creciendo, transformando, rompiendo. ¿Has visto una banqueta rota por un árbol? Me pregunto si has pasado caminando en la banqueta, vas allá a Coppel, no sé, a hacer tus pagos, lo que sea, y de pronto, tracas, la banqueta se levanta, pum, piedras. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque es a lo largo del tiempo. Son meses, son años. Si agarras un pedazo de piedra y de concreto y le pegas a la semilla, la revientas, ¿no es cierto? Pero la semilla sembrada con el tiempo va empujando, va rompiendo. Y sabes, llega un día que vas a Coppel otra vez a hacer ese pago y entonces de pronto te das cuenta ya la banqueta está deformada, está rota. Un crecimiento lento, un crecimiento no artificial, impulsado por reglas. ¿Sabes? El legalista obedece, pero no ama. El cristiano ama y por eso obedece. Me pregunto qué hará a estas personas arriesgar sus miembros para ir a gritarle a un equipo del NFL. Me pregunto si alguien los obliga. Hermano, ¿quién te obliga a adorar a Dios? A tomar decisiones difíciles por Dios. ¿Será que esa semilla ha germinado? ¿Será que esa levadura está trabajando? Me pregunto si estás creciendo en tus pensamientos, si han cambiado en tus emociones, en tus acciones. Si el Evangelio y sus promesas dejaron de ser solamente conceptos abstractos y se volvieron una realidad en tu vida. Me pregunto fuerte que todas las amenazas del mundo. Y si el amor de Dios es más fuerte que todas las amenazas del mundo. ¿Será que el amor de Dios es más fuerte y más real que todas las amenazas del mundo? Y el Evangelio lo ha demostrado, hermano. ¿Por qué estás ansioso? El Evangelio y sus promesas han dejado de ser conceptos abstractos y se han movido a una realidad. Han roto la banqueta. Me pregunto cuando te sientes amargado si la misericordia de Dios es más real que las injusticias del mundo. Cuando empiezas a sentirte amargado, ¿será que la misericordia de Dios mostrada en el Evangelio es más real que las injusticias que acabas de sufrir? Cuando tu corazón comienza a estar ansioso, el amor de Dios reflejado en el Evangelio será más fuerte que todas las amenazas del mundo, que todas las incertidumbres laborales. Si Dios me ha dado a su Hijo, ¿cómo yo desconfiaré que está por mí? Si no merezco absolutamente nada y me ha amado, me ha rescatado, me ha vestido, ¿será que Dios se ha quedado dormido? Déjame terminar con esto. Calvino dice, Cristo no solo nos redime del pecado, sino que nos restaura completamente a la comunión con Dios. Hermano, Cristo te ha restaurado a comunión con Él, a confiar en sus promesas, a crecer. El Evangelio ha roto la banqueta.